Hola amigas, un gusto volver a encontrarme junto a ustedes. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy en un nuevo capítulo del podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Un capítulo que hemos denominado el trabajo social latinoamericano desde la visión de la Federación Internacional del Trabajo Social. Historia, derechos humanos y proyección global. Para esto tenemos una invitada de lujo. Estamos junto a Kenia Batista, vicepresidenta global de la FIT. Junto a ella abordaremos el rol histórico de la Federación, el legado del trabajo social latinoamericano y el mandato de los derechos humanos a nivel continental. Acompáñenos, amigos. Bueno amigos, amigas, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Y hoy, como ya lo presentábamos hace un momento, estamos junto a doña Kenia Batista, vicepresidenta global de la Federación Internacional de Trabajo Social, FIT, y también me decía que es presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social de la región latinoamericana. Muy bienvenida, Así es. Kenia, un fuerte abrazo y muchas gracias por su tiempo y este espacio de conversación. Ujú. No, agradecidos nosotros de poder tener este espacio y poder compartir cosas que nos incumben a todos los trabajadores y trabajadoras sociales, no solamente de Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo también. Súper. Para partir, mi estimada, a nivel de historia institucional y alcance regional, usted como vicepresidenta global, ¿cómo describe el rol histórico que ha tenido la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, FITS, en el apoyo a la profesión y desarrollo del trabajo social en Chile, Latinoamérica y el Caribe? Bueno, para nosotros es muy importante tener en cuenta que eh, la FIT surge como un organismo internacional que busca reunir todos los saberes del trabajo social en las diferentes regiones. Y para hacer un poco de docencia, bueno, la FIT está compuesta por delegados o presidentes de América Latina y el Caribe, de Asia Pacífico, de Europa y de África, ¿no? Esto es importante para poder tener en cuenta cómo es la estructura de la FIT. La FIT cumple casualmente dentro de 4 años, cumple 100 años de existencia y que en paralelo pudiéramos decir que es una organización que prácticamente surge paralelamente a los 100 años de Chile también. O sea, que desde los inicios, Trabajo Social siempre busca esa forma de poder de alguna manera organizarse sabiendo que solamente los movimientos sociales, los trabajadores sociales, podemos fortalecernos y a la vez poder articularnos en ese proceso que tenemos que hacer con las poblaciones. Y hablábamos con nuestro presidente mundial que también hay que hacer una mirada interna de nuestro país y de nuestros países, perdón, para poder ver cuáles son las condiciones, las situaciones laborales que están pasando los trabajadores sociales porque somos del concepto a nivel de FIT de que cuando mejoramos las condiciones de nuestros profesionales, podemos mejorar las condiciones de los usuarios, pacientes, sujetos que atendemos, porque los trabajadores sociales no solamente nos articulamos con la pobreza como nos quieren ver, sino que nos articulamos con aquellos problemas que afectan al país, desde lo económico, lo ambiental, lo político, y esa manera de poder articularnos requiere también tener profesionales que entiendan sus procesos, que entiendan y que tengan mejores condiciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay mucho intrusismo, hay mucha desprofesionalización del trabajo social. ¿Y esto qué implica? Que las organizaciones que estamos en los países, la academia, los estudiantes, tenemos que trabajar en conjunto para fortalecer esta profesión, que no solamente es profesión, es disciplina científica. Y eso es lo que tenemos que nosotros abanderar, que somos una disciplina científica, no por el hecho de tener el nombre de trabajadores sociales implica que no tenemos una articulación teórica conceptual sobre el mundo y sobre la sociedad.
Muy buen punto, mi estimada. De hecho, también hemos abordado en otros capítulos justamente la riqueza conceptual y teórica del trabajo social para justamente aterrizarlo al desarrollo, digamos, de las comunidades. Así que, sin duda alguna, un punto muy fuerte. Respecto a la identidad profesional, desde la perspectiva de la FIT, ¿cuál sería el rango distintivo y la contribución más significativa que el trabajo social latinoamericano ha aportado al discurso y la práctica de la disciplina a nivel mundial en estos 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica? Es que en lo que hemos podido ver en el Congreso que estamos aquí precisamente en Chile, es que pareciera como si fuera en paralelo que todas las creaciones de las escuelas, de la carrera de trabajo social, han sido por circunstancias históricas que han pasado en los países para poder articular esto. Y la gran mayoría empezó con la filantropía, con ese concepto de ayuda, y que se fueron cambiando a temas más metodológicos, más científicos sobre el estudio de la realidad de las personas, desde el meridismo en el tema de casos, desde otros autores que nos han influenciado en el tema de trabajo social. Y también se discute, hemos visto también la discusión que se habla del poder que tenemos los trabajadores sociales, que de alguna manera nos los tenemos que creer, porque nosotros trabajamos con las poblaciones, trabajamos con el hilo más delgado de la sociedad y muchas veces no ponderamos ese poder que tenemos para hacer los cambios sustanciales. Siempre hemos dicho desde la FIT y desde otros escenarios que las políticas públicas y sociales se hacen muchas veces sin los trabajadores sociales al frente o sin los trabajadores sociales en la ejecución de esas políticas, y cuando se ven en atolladero nos buscan al final. ¿Por qué nos buscan? Porque realmente tenemos esa articulación metodológica para entender a la población desde la organización comunitaria, desde la organización de ver un problema individual para poder verlo de manera colectiva y buscar esos recursos que no existen, porque cada vez vemos que están achicando el Estado y cada vez a los primeros profesionales que dicen que no contratan y que tenemos que ver cómo hacemos con los 5 o los 3 o los 4 que estamos, son a los trabajadores sociales, cuando realmente deberíamos ser más. Y es más, desde la FIT ya estamos hablando, como otras profesiones, cuánto debe ser percáticamente un trabajador social por cuánta población. No hemos hecho los estudios verdaderos como lo tienen otras profesiones, pero es necesario hacerlo, porque ya vemos que hay un tema de salud ocupacional, de desgaste laboral, donde vemos que hay trabajadoras sociales en el tema de salud, en el tema de justicia, en el tema de educación y otras áreas que tienen N cantidad de población y que no se dan abasto y que al final hacemos todo, pero no hay ese impacto. Entonces es importante ver, así como lo tienen profesiones como los médicos, las enfermeras, que dice la OPS y los organismos de salud que debe haber N cantidad de profesionales por N cantidad de población per cápita de un país. Asimismo, tenemos que nosotros desde la FIT estamos impulsando que eso se realice. De igual forma, también desde que surgió la pandemia, a nosotros se nos añadió un riesgo adicional a nuestra profesión, que no lo estamos viendo, pero sí se nos adicionó porque el COVID llegó para quedarse y de hecho todavía tenemos rezagos de COVID y personas que se han estado enfermando y es más, hay otras. Y nosotros tenemos un riesgo biológico porque nuestra población es la población que se infecta o se contagia. Entonces, ese es otro riesgo que se nos ha adherido. Y en la OIT, en el diccionario de la OIT, no tenemos esos riesgos de los trabajadores sociales cuando usted busca hacer un análisis sobre cuáles son los riesgos para poder hacer una investigación, ya sea exploratoria, descriptiva o analítica, no encontramos los riesgos asociados a los trabajadores sociales. Y creo que es importante que también, y ya lo estamos discutiendo desde la FIT Mundial, hacer ese estudio
porque no podemos mirar hacia afuera si también no miramos hacia adentro. ¿Qué es lo que requieren los trabajadores sociales? Porque cuando usted le pregunta a un trabajador social, nuestra mirada es la pluma y el papel, que es lo que más utilizamos para un tema de atención. Pero también el trabajador social necesita una computadora, necesita medios científicos para poder colaborar con ese sujeto, paciente o población que atiende. Necesita estar al día con Internet, necesita estar al día con las IA de manera conservadora y prudente, ¿verdad? La utilización de esto, tener libros que te ayuden a poder teorizar sobre cada uno de los casos, ya sea individuales, colectivos, y todo eso se logra también, y quiero hacer un llamado a todos los trabajadores sociales del mundo y de Latinoamérica. Todo eso se logra de manera colectiva. Aislados no podemos hacer nada. Y qué curioso que nos enseñan sobre grupos, comunidades, cómo organizarlas, que somos muy buenos, pero a veces nos cuesta organizarnos hacia adentro como trabajadores sociales. Yo creo que la FIT también está haciendo un llamado a que hagamos esas críticas constructivas, la hagamos desde adentro de las organizaciones. Que las peleas que tengamos sean dentro de las organizaciones, porque esas peleas se enriquecen y salen productos buenos, porque nadie puede estar pensando lo mismo que yo o puede diferir lo mismo, y desde la diferencia también se construye, se teoriza y se hacen cosas positivas para los profesionales y para la población. Sí. Bueno, estamos acá junto a doña Kenia Batista en este nuevo capítulo de nuestro podcast denominado El trabajo social latinoamericano desde la FIT, Historia, Derechos Humanos y Proyección Global. Estimada, antes de proseguir me gustaría hacer una pregunta muy personal, ya entendiendo también su rol como trabajadora social. ¿Usted cuándo, dónde y por qué estudia trabajo social? Mire, una de las cosas que a veces algunos colegas no coinciden conmigo, pero siempre lo he dicho, para mí trabajo social es una profesión de poder. Y cuando estudiamos trabajo social, nos dimos cuenta de todo el bagaje que aprendemos desde la ciencia política, la economía, el derecho, la antropología. O sea, que somos una transdisciplina que nos permite pararnos en cualquier escenario. Hace poco, en la inauguración, vimos que hay una ministra de Seguridad que es chilena y es trabajadora social. Y le preguntaban por qué, y yo desde adentro yo decía, si a mí me preguntasen por qué, yo diría, porque en trabajo social trabajas de la nada, tienes que aprender a ser estratega, tienes que aprender de las tácticas y estrategias, como uno dice, de guerra, para poder solucionar los problemas desde la mirada humanitaria, desde la mirada eh, metodológica. Entonces, para mí, trabajo social tiene mucho potencial. Creo que lo que tenemos que trabajar también desde adentro y desde la FIT es la motivación interna que tenemos que tener sobre el trabajo social, y decir que trabajo social es una profesión de poder, porque nosotros trabajamos las comunidades, nos recorremos nuestros países todos los años, todos somos territoriales. Y de hecho, cualquier político quisiera tener un trabajador social porque sabe la conducta de la población, cómo las poblaciones se comportan, cómo las poblaciones tienen sus exigencias y cómo nosotros podemos ser contenedores de esa población que no entiende algunas cosas y que nosotros sabemos cómo organizarla y cómo digamos, poderles darle una solución. Pero para mí es una supra, supra profesión. Usted, mi estimada, es de Panamá, ¿cierto? ¿Estudió en Panamá Sí, trabajo social? sí, estudió en Panamá. A grosso modo, ¿cómo nos podría relatar qué es estudiar trabajo social en Panamá? Bueno, nosotros en Panamá, nosotros estudiamos la carrera, si somos de día son 4 años más la tesis, de noche si son un año adicional. Y nosotros en Panamá tal vez nos ven algunos de los otros países como si fuéramos un sindicato, porque todas las luchas que hemos tenido salariales
todas las luchas que hemos tenido de condiciones de trabajo precisamente han sido en las calles, porque ningún gobierno nos va a decir, "Ay, mira qué bueno, son los profesionales de trabajo social, aquí tienen un buen salario, aquí tienen mejores condiciones". Y esas son las cosas que también nosotros tenemos que saber cómo articularnos para luchar, cómo articularnos para decir, este es el momento, esta es la parte histórica. Y yo creo que por eso es que yo digo que nosotros aprendemos mucho de la parte esta de tácticas y estrategias de lucha y tácticas y estrategias para poder defender también a las personas que dirigen nuestra carrera. Nosotros tenemos que defender a nuestros líderes, tenemos que también impulsar un liderazgo horizontal. Para nosotros el liderazgo horizontal es que hoy está Kenia, pero mañana pasa algo con Kenia o pasa algo con la Junta, los demás saben cómo agarrar la bandera y seguir adelante. Creo que eso también tenemos que hacer esa mirada hacia adentro de las organizaciones y cuando nosotros articulamos las organizaciones y saber que lo que priva aquí es fortalecer la profesión desde lo académico, desde los estudiantes, desde los profesionales y tenemos que trabajar en conjunto. No puede trabajar la organización de un país por un lado, la academia por el otro y los estudiantes en el medio que no saben cómo insertarse a los medios laborales o cómo eso aprendido en la clase les apoya cuando se ven en un entorno laboral que muchas veces te exige cosas que no te la dan muchas veces la academia, porque quien termina de formarlos precisamente somos las instituciones, los profesionales, los colegios y las asociaciones que estamos desde afuera. Perfecto. Mi estimada, pasando a otro momento importante de nuestra conversación, un bloque 2 sobre trabajo social, historia y ética regional. Vamos a preguntarle respecto a este movimiento que fue el movimiento de la reconceptualización. La reconceptualización, sin duda alguna, fue un hito que redefinió la práctica de trabajo social en la región latinoamericana. Desde esa perspectiva, ¿cómo la FIT observó este proceso a nivel global? Bueno, la FIT a nivel global, recordemos que en Latinoamérica se dio el tema de la reconceptualización, pero sí queremos establecer de que tenemos diferencia entre lo que es un trabajo social de Europa con un trabajo social de África o de Latinoamérica. Amén, como uno dice que ahorita mismo quien nos preside es el presidente de África, Joachim Mumba, que es nuestro presidente mundial, que es de África, y bueno, nosotros que tenemos la vicepresidencia mundial, que somos de América Latina. Probablemente nuestra concepción sobre el tema de cómo articularnos con la población es distinta a la de Europa, que tienen mejores condiciones tanto laborales probablemente y también mejores condiciones salariales que lo que trabajan los trabajadores sociales en Latinoamérica, en el caso de Puerto Rico, que los han descolegializado actualmente y que han por mucho tiempo solicitado mejores salariales porque no es lo mismo un salario en Puerto Rico que un salario en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, también en la región tenemos, tenemos situaciones de malas condiciones laborales de trabajadores sociales que aunado a las condiciones salariales, esto hacen que de alguna manera no se puedan articular, no puedan mandar una voz, hacer una investigación y demás, cosa contraria que por eso es que muchas asociaciones de Europa a veces apoyan a asociaciones de Latinoamérica o de África para poder de alguna manera apoyarse, para poder que el trabajo social siga vivo, el trabajo social siga metodológicamente moviéndose, articulándose, generando apoyo. Aquí hemos escuchado que, por ejemplo, Brasil ha apoyado a trabajadores sociales de Angola, de estos lugares donde está el idioma portugués, países como Costa Rica han apoyado en estudios de salud, de las condiciones laborales, en el caso de México, hemos nosotros hecho también acompañamiento a países de África y todo esto. Asia Pacífico también ha apoyado
al lugar, a la India, ha apoyado a esto. O sea, que esto, ¿por qué es importante tener una federación internacional? Porque se mueven los saberes, se mueven también, digo yo, en mi humilde conocimiento, también los quereres, porque al hacer la conferencia mundial cada 2 años, nosotros rehabilitamos todas las investigaciones y entendemos qué es lo que está pasando en el mundo. En estos momentos nosotros tenemos una discusión muy fuerte con el tema de Israel y Palestina. Y este tema ha calado en todos los países y que se está pensando inclusive la expulsión o la sanción. Ya se sancionó al colegio, a la asociación israelita, porque no sé si ustedes saben, hay trabajadores sociales que trabajan en las áreas militares. Sé que en Argentina, por ejemplo, y demás, hay donde trabajan a nivel uniformado. Sin embargo, no utilizan las armas. Resulta que en Israel sí ocurre esto. Y eso ha sido, eso también raya con el Código de Ética Internacional de Trabajo Social. Entonces ha sido toda una serie de situaciones que así como ustedes ven que se pelean en la OEA, que se pelean, que se discute, que hay toda una serie de cosas en estos países, así también sucede en la FITS, que países comienzan a indicar que por qué no se ha excluido a Israel, porque se ha descubierto que trabajadoras sociales portan armas o trabajadoras sociales no han hecho un pronunciamiento sobre este tema en el mismo Israel. Entonces, creo que también en la FIT también se da como en otras organizaciones, como uno dice, en el hilo de la tormenta, que se tienen que discutir con todos los países y sobre todo ahora que tenemos esta posición, creo que ha sido muy enriquecedor y yo creo que el trabajador social reafirma en estos organismos y reafirma cada día que trabaja con las poblaciones la capacidad negociadora, la capacidad conciliadora y la capacidad mediadora también. Perfecto. Viendo un poco el tema de la reconceptualización, que imagino que también usted, ¿cierto? Ajá. Quiero preguntarle a usted personalmente como doña Kenia Batista, ¿puede creer usted que fue el impacto de la reconceptualización en la ética profesional y en la conexión del trabajo social con los movimientos sociales de Latinoamérica? Es que trabajo social en este sentido no puede ser neutral. Trabajo social es un ente político por naturaleza. Los trabajadores sociales somos políticos. Y ojo, porque siempre hay que hacer la diferencia que no somos políticos partidistas, sino el ejercer la política como un derecho a la ciudadanía, a los derechos humanos. No pueden haber, por eso el problema que se ha dado con la Asociación de Israel, precisamente, porque nosotros no podemos tener un discurso sobre derechos humanos y estamos haciendo otras cosas, estar sentado sobre temas de derechos humanos y no poder hablar sobre temas de migración, que es un tema no de territorio, es un tema de derechos humanos y es un tema político. Y no podríamos hablar tampoco de temas de derechos humanos y no reconocer la diversidad en las personas, la discapacidad de las personas. No podríamos hablar de el derecho a la autodeterminación de las personas y de los países. Entonces, yo creo que es un análisis hacia adentro, es un análisis hacia esa mirada epistemológica, esa mirada eh, metodológica, esa mirada política en la cual el trabajador social tiene que asumir posturas. Como decimos en Panamá, no podemos estar con Dios y con el diablo. Tenemos que ser trabajadores sociales en defensa de los derechos humanos y ejercer la política para la articulación con las políticas públicas y sociales. Perfecto. Y justamente en conexión con la materia y con la propuesta ética claramente de los derechos humanos, la FIT, ¿cómo desarrolla y cómo acompaña y o monitorea la materia de derechos humanos en los países miembros de la FIT? Ya me he adelantado un Es, poco, pero es que tenemos una comisión que precisamente está en la ONU.
Y tenemos una comisionada de la ONU que permanentemente está en la ONU y está recibiendo todo eso, esa alimentación sobre lo que se están dando en políticas internacionales de derechos humanos y las políticas. Y tenemos un comisionado de la ONU en cada una de las regiones que mencionó, Europa, Asia Pacífico y demás. Entonces, nosotros tenemos que ir articulando esa, tenemos, porque tenemos comisión indígena, comisión de la ONU, comisión de ética, ¿verdad? Y comisión de derechos humanos también, y la comisión, la que está dentro de lo que es el tema de la ONU, son 4 comisiones que maneja la FIT. Y 4, o sea, tenemos estructuras de comisiones, que eso es lo importante. O sea, no se trabaja nada más con los presidentes regionales y de países y mundiales, sino que también se trabaja por comisiones, porque la comisión de ética ya tiene que estar revisando la declaración de ética que se hizo ya en el 2018, y también está la comisión indígena, donde cada región aporta a una persona que se dedica, y la comisión educativa, que es de la comisión educativa unida a la Internacional de Escuelas de Trabajo Social y a la Internacional de Bienestar Social Mundial, se hizo los estándares globales para el trabajo social. ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuáles son las condiciones que deben haber para impartir trabajo social? Y eso está en un PDF en la misma página de la FIT y en la misma página de la Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Estimada, y viendo hacia el futuro, viendo el futuro del trabajo social, el futuro de la intervención, mirando hacia adelante y considerando también desafíos importantes de nuestra región latinoamericana, como la migración, la emergencia climática, entre otros temas, ¿cuál cree usted que será la prioridad institucional de la FIT para garantizar la relevancia del trabajo social en una próxima década? Para mí va a ser muy importante. A los 100 años que se cumplirá de trabajo social, que se celebrará en Francia, como país que fue emblemático en el tema de los derechos humanos, yo creo que se renueva todo lo que es esos derechos humanos, se renueva todo ese mecanismo que tenemos que haber, porque tenemos que hablar de los derechos ambientales, porque estamos hablando de cambio climático, también de los derechos a la accesibilidad a la área digital, porque no podemos dudar que también el trabajo social se enseña desde el territorio, y tiene que ser dado efectivamente presencialmente, pero también tiene que tener herramientas como esta, porque si no, yo no me podría comunicar con Gastón, ¿sí o no? Pero eso tiene que ser vinculado con los derechos humanos, vinculado con los derechos digitales, que en muchos países se han hecho leyes para racionalizar ese tema. Y no es que lo vamos a utilizar para desacreditar profesionales del trabajo social, y no lo vamos a utilizar para desacreditar, digamos que, impulsos o investigaciones desde el trabajo social. Lo tenemos que utilizar como herramienta que nos acerca, como herramienta que nos abre espacio con otras latitudes, con colegas de otras latitudes, que nos internacionaliza, que permite que otros colegas, otros estudiantes, otras dimensiones políticas nuestras o dimensiones públicas entiendan el trabajo social desde diferentes utópicos y de nivel internacional. Si yo quiero, como país Panamá, decirle a un ministro que en tal lugar se está haciendo esto, ¿qué yo hago? Si no puedo traer al compañero de Colombia o al compañero de Marruecos o el compañero de eso, yo hago un tema digital, y puedo acercar la realidad y acercar la verdad a ese político de que sí se está haciendo y de que sí se está haciendo, y lo puedo utilizar. Por eso es que hay que utilizarlo desde lo razonalmente posible y desde lo éticamente posible.
porque también hacer las cosas sin tener límites tampoco es lo más correcto. Estimada, y en materias de derechos humanos, desde su actual rol como vicepresidenta global de la Federación Internacional de Trabajo Social y también, por sobre todo, como presidenta regional, ¿cómo ve usted actualmente la materia de derechos humanos en Chile? Bueno, nosotros desde el punto de vista de Chile, lo que hemos estado viendo aquí, que en los pocos días que estamos, es que, o sea, tenemos que hay libertad en la diversidad, lo hemos podido ver aquí viendo que se respeta la diversidad de las personas, se respeta la diversidad en la discapacidad, porque también hay diversidad en la discapacidad y que vemos que hay cambios relevantes, pero como todo país, eh, hay inconformidades, hay sobre las políticas de cómo se ejercen, ¿verdad? Y también hay disconformidad de cómo son las condiciones de los trabajadores sociales. Y una de las cosas que nos está abrazando a todos los países de Latinoamérica es el tema de la seguridad social también. La accesibilidad a la seguridad social y el establecimiento también de pensiones dignas que estamos viendo, que más que pensiones dignas estamos viendo que nos están encareciendo esas pensiones de vejez o jubilaciones, como se le llama en otros países. Lo que pasa es que en mi país se llama pensiones y yo sé que en otros países se llama jubilaciones, al final esas personas no se pueden retirar laboralmente porque reciben una pensión que ni siquiera está a la par de la canasta básica familiar o la canasta básica ampliada, ¿verdad? Esos son temas de discusión donde tienen que estar los trabajadores sociales. De hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad en mi país, estar en las mesas de negociación donde se discuten lo que son invalidez, vejez y muerte en el tema de las jubilaciones o pensiones, y vemos el rol nuestro como trabajadores sociales en el tema de mirar esa parte de los derechos humanos, de la universalidad y de todos estos aspectos de igualdad y de condiciones sobre el tema de las mujeres trabajadoras y sobre el tema de los hombres, ¿verdad? Entonces, yo creo que los espacios de trabajo social hay que seguirlos peleando porque somos importantes en cada uno de los sectores de la vida pública y política de nuestros países, en el área económica, ambiental, salud, en el agro, en todos estos aspectos. No es posible que no haya un trabajador social, porque nosotros sabemos articular con las poblaciones. Perfecto. Bueno, estamos hoy junto a doña Kenia Batista, presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social de la región latinoamericana y vicepresidenta de esta misma institución a nivel global. Mi estimada, agradeciendo su tiempo y participación en este espacio de podcast, quisiera plantearle la siguiente pregunta y ya con miras al cierre. Sobre legado y liderazgo, ¿qué mensaje de esperanza, compromiso y llamado al liderazgo y la acción le gustaría dejar a las nuevas generaciones de trabajadores sociales en Chile y Latinoamérica que siguen este podcast? Bueno, un mensaje que les pudiera decir es que todo nace desde lo colectivo. Si nosotros queremos mejorar todo lo que nosotros nos planteamos desde las condiciones laborales, desde la parte salarial, desde evitar el intrusismo en trabajo social o que nos nombren no como trabajadores sociales, sino como otros temas, todo se hace desde la colectividad. Y a los jóvenes, no esperen que los inviten a colegiarse o a estar en un colectivo. Ustedes mismos estén allí y hagan la lucha adentro. No les gusta tu asociación, no les gusta esto, pero cuando la conocen por dentro, entenderán por qué nos comportamos como nos Mm. comportamos o nos dirán cosas novedosas que necesitamos desde adentro. Creo que lo importante es fortalecer lo colectivo, desde lo colectivo académico, desde lo colectivo como profesionales y desde lo colectivo como estudiantes, porque los estudiantes también se agrupan y hacen sus asociaciones de estudiantes, pero necesitamos, y es un mensaje a lo que yo hablo para la triada, tanto para los profesionales como la academia y como los estudiantes. Nada podemos lograr desde trabajo social si no lo trabajamos
en colectividad y entender que nadie llega solo a ningún lado. Por ejemplo, su persona que les habla llegó aquí porque hubieron personas que creyeron en un liderazgo que nosotros podíamos hacer, pero mi persona depende de todo lo que en su momento creyeron en nosotros y tenemos que entender que nadie llega solo a ningún lado, solo desde la colectividad construimos, estructuramos y hacemos las cosas desde un punto de vista teórico, conceptual y desde las luchas, y no solamente las luchas ideológicas, sino las luchas en calle, la lucha interna, porque también tenemos que vencernos desde adentro también. Estimada Kenia, un fuerte abrazo, un cordial y afectuoso saludo desde la Igual, ciudad de Punta Arenas y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. agradecida a ustedes.